Bienvenidos, mi nombre es Shirley Felicita Raimundo Esteban. El presente video es para el curso de Psicología Clínica y de la Salud. Vamos a hablar en esta parte acerca del estrés. Comencemos con el concepto. Esta es una respuesta adaptativa o es una respuesta automática de nuestro organismo ante una situación amenazante. Amenazante porque existen agentes estresores. ¿Cuáles son los agentes estresores? Tenemos a nivel externo y tenemos a nivel interno. A nivel externo estaría la conducta de la persona, que sería la respuesta conductual. A nivel interno, ya desde el individuo tenemos dos respuestas. La respuesta cognitiva y también está la respuesta fisiológica. Un ejemplo vamos a citar. En respuesta fisiológica podría ser cuando una persona se ha sometido a ejercitarse y esto genera una arritmia cardíaca acelerada. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Su cuerpo ha tenido una respuesta fisiológica. Una situación de respuesta cognitiva, cuando usted va a rendir una evaluación, entonces tal vez no recuerda la información la que corresponde a la respuesta a esta pregunta. Entonces esto genera una respuesta cognitiva, pero desde un agente estresor, que podría ser la evaluación. Una respuesta conductual. Es común ver en estos días en los cuellos de botella, que son los tráficos, donde la gente manifiesta ciertas actitudes, conductas ante esta situación donde uno tiene que llegar a cierta hora a un lugar, pero el tráfico, las bocinas y entre otros agentes que pueden generar una respuesta. ¿Qué tipos de estrés tenemos? Tenemos dos, que es el eustrés y tenemos el distrés. El eustrés también es una situación de estrés, pero a nivel positivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la persona a enfrentarnos a situaciones amenazantes. Pero esto hace que tengamos una mejor percepción de la situación, hace que la persona busque soluciones eficaces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está preparando al individuo para actuar de forma rápida. Entonces, esto es una forma positiva. Es decir, nosotros nos enfrentamos a una situación que podría significar con dificultades, pero al mismo tiempo evaluamos todas las posibilidades y encontramos la solución. Entonces, sí fue una situación de estrés en ese momento, pero luego de forma rápida nosotros pudimos actuar. La otra situación es el distrés. El distrés sí es la parte negativa del estrés, porque también nos enfrentamos a una situación amenazante, pero hay una sobrecarga de situaciones del organismo. Hay una sobreactivación del organismo. Nuestra forma de actuar es ante una incapacidad para centrarse en esta tarea. Entonces, no hay estrategias que nos ayuden a enfrentar la situación. Entonces, hay un tipo de situación inadecuada de estrategias de afrontamiento. Entonces, vemos que en el estrés vemos el eustrés y el distrés. Desde la parte de salud, quiero explicarles de esta manera. El estrés va a depender básicamente desde la percepción del individuo. Entonces, una situación se puede entender de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay un tipo de personalidad que sería parte de las variables del estrés. Están las características del estímulo estresante, están las estrategias de afrontamiento y está el entorno sociocultural. Entonces, para organizarlo estaría la personalidad, estarían las estrategias de afrontamiento, que es desde el individuo, estaría el entorno sociocultural en la que se desarrolla el individuo y por último estarían las características del estímulo estresante. Es decir, se va a dar la situación de distrés o eustrés siempre y cuando
podamos entender cómo esta persona o este individuo interpreta, cómo piensa acerca de lo que le está ocurriendo. Hay una perspectiva, entonces esto genera una experiencia de estrés y al final va a generar una reacción, ya sea negativa, ya sea positiva, ante este evento o situación en la que la persona ha tenido que enfrentar. Bueno, hasta este punto hemos visto que de esta manera se puede analizar una situación de estrés y como les decía, desde el agente estresor puede ser a nivel interno, que es la parte emocional y la parte fisiológica. Por ejemplo, cuando poníamos y decíamos, si yo hago o me ejercito de forma distinta que en mi rutina lo hago, ¿qué es lo que sucede? Hay un aumento a nivel de nuestro sistema, hay mayor flujo sanguíneo. Puede ser que una situación de estrés a nivel fisiológico aumente la adrenalina, aumente alguna actividad. Por ejemplo, se ha dado a conocer que ciertas situaciones alteran algunas hormonas en nuestro organismo, entonces esto podría desencadenar algún tipo de enfermedad. En la segunda parte les voy a explicar eso. Entonces, a nivel fisiológico va a generar respuestas desde la parte física de nuestro cuerpo. Por ejemplo, está la presión sanguínea, podría ser coagulación de sangre, podría ser también la frecuencia cardíaca, respiratoria, lo que les explicaba al hacerlo de ejercicios, la agudización del sentido del oído. Desde la parte emocional, en una situación de estrés se puede presentar el desánimo, la frustración, la ansiedad, la irritabilidad, el mal humor, la culpa, la agresión, cansancio, angustia, impaciencia, entre más situaciones, o sea, una serie o ciclos de emoción en la persona. Eso es lo que se nos puede presentar ante la respuesta del estrés. Entonces, como les decía, está la parte externa que es el nivel de la conducta. Entonces ahí puede ser que la persona, de pronto todos estamos en el tráfico y escuchamos a alguien reírse, entonces hay una risa nerviosa. Puede ser también una respuesta de estrés a nivel conductual, la persona deja de tener apetito. Entonces, ¿sí? ¿Has almorzado? No. ¿Has desayunado? No. Y uno constantemente se pregunta por qué, pero se ha anulado una necesidad fisiológica de la persona, porque a nivel conductual la persona está enfrentando una situación de estrés. Entonces, la respuesta conductual que tiene es que no hay está la falta de apetito. Eso se podría dar. Entonces, lo que tenemos que entender hasta esta parte ante una situación de estrés, se nos van a dar tres tipos de respuesta. La parte interna, externa. En la parte interna encontramos dos tipos de respuesta, que es la fisiológica y cognitiva o emocional. Y en la parte externa está la conductual. ¿Qué podríamos hacer en todo caso para enfrentar el estrés? Lo primero que tendría que aquí resaltar es que el estrés sí puede generar o es parte del antecedente de algún tipo de enfermedad que la persona puede desarrollar. Entonces, el estrés es un factor de riesgo para que los signos, síntomas de alguna enfermedad aparezcan. Entonces, el estrés es un factor causal de alguna enfermedad. Entonces, como consecuencia, se genera el estrés. Por ejemplo, la gastritis emocional, se hablaba de esto, el que aparezcan y broten granitos en las personas, dolores en la espalda, entonces dolores en la parte muscular. Entonces, todo esto puede generar porque hay una respuesta fisiológica desde la situación en que esté enfrentando a la persona, pero esto también depende de la percepción individual de cada sujeto. ¿Qué estrategias de afrontamiento del estrés podemos citar?
podríamos decir la técnica de agotamiento directo. Es decir, la atención que se dirige al conocimiento o al acontecimiento estresante. Entonces, yo tengo como persona recursos cognitivos y conductuales. ¿Qué hago en esta estrategia? Empiezo a generar mejores conceptos acerca de la situación. Si mi estrés está centrado por un tipo de problema, entonces tengo que aprender a conocer, aprender a orientar y manejar objetivamente la causa o fuente estresora. Estrategias que podrían centrarse en las emociones. Estas nos dice que nosotros como individuos o sujetos tenemos que dirigir y mejorar las emociones y la reevaluación cognitiva. Otra cosa, está la estrategia centrada en la obtención del aprendizaje positivo de las situaciones vividas. Otro en lo que vendría a ser estrategias de afrontamiento, voy a citar que lo primero es que nosotros tenemos que tener un tipo de autoconocimiento, tenemos que identificar los agentes estresores, mejorar un equilibrio, reducción de demandas, aumentar de capacidades. Esto es toda la información que he podido compartir con ustedes desde la parte del estrés. Gracias. Conmigo será hasta la próxima.